Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a eh, continuar revisando lo que estábamos eh, estudiando sobre circuitos de aplicaciones. Estábamos viendo circuitos útiles con diodos y el primer circuito útil que teníamos es el rectificador. Había dos tipos de rectificadores. Uno es el rectificador de media onda, donde conectamos un diodo y una resistencia de salida. A esta resistencia también le dicen la resistencia de carga, porque esa resistencia representa un motor o representa una carga que necesita corriente directa. Hay motores de corriente directa, por ejemplo, tipos de motores, van a ver después, pero hay motores de corriente alterna, monofásicos y trifásicos. Después hay motores de corriente directa, que hay de más alta potencia, de menos potencia. Y hay motores sincrónicos que son de alterna también, pero bueno, hay distintos tipos de motores. Por lo pronto, si el motor es DC-DC, necesita corriente directa y puede ser continua o no continua. Habíamos dicho que corriente directa y corriente continua son diferentes porque la corriente directa puede ser toda positiva, pero pulsante, o corriente continua es toda positiva uniforme. Esto es CC y esto es CD. El primer circuito rectificador que teníamos era el de media onda y este rectificador tiene como voltaje de salida promedio el voltaje pico de la onda entre pi y como voltaje de salida RMS el voltaje de pico de la onda entre 2. Por otro lado, habíamos visto el rectificador de onda completa y para hacer una recapitulación tenía un puente de diodos que tiene todos los diodos dibujados hacia la derecha y las conexiones de corriente alterna son en la parte positiva y en la parte superior, la parte inferior. La parte positiva sería la derecha, la parte negativa sería la izquierda. Eso uno se lo puede llegar a aprender de memoria, pero la idea es analizar el circuito del puente rectificador para ver en qué sentido conduce y en qué sentido no conduce. Cuando tenemos tensión positiva, el diodo que conduce es este y después conduce este, y por lo tanto tendríamos tensión positiva en una carga. Cuando tenemos tensión positiva del otro lado, conducen los otros dos diodos. La señal de salida tendría entonces, la gráfica de la izquierda es, tengo salida y luego tengo cero, tengo salida y luego tengo cero en función del tiempo. Y este otro tiene salida en todos los semiciclos. Semiciclo positivo, semiciclo negativo se rectifica, el positivo pasa, el negativo se rectifica. Y entonces el valor del voltaje de salida promedio es dos veces el voltaje pico entre pi, que es dos veces el voltaje de la izquierda. Y el voltaje de salida RMS, que lo habíamos visto en clase, pero no lo habíamos anotado, es el voltaje pico entre raíz de 2. Este es el resultado de hacer el análisis de las ecuaciones de integrales de cada una de las ondas. Entonces sabemos que el voltaje promedio es 1 entre el periodo por la integral desde cero hasta el periodo de una onda variable en el tiempo de t. Lo podemos hacer, a ver, v de t, o 1 entre 2pi por la integral desde cero hasta 2pi de v de zeta. Y el voltaje RMS, tenemos las ecuaciones, nada más las voy a copiar. Sería esto mismo, pero con raíz. Y la integral va a ser la t del voltaje al cuadrado. O 1 entre 2pi por la integral desde cero hasta 2pi. Las copio porque son importantes cuando los circuitos no son ideales. Todas estas ecuaciones que acabo de apuntar son para rectificadores ideales o con diodos ideales. Y con los diodos no ideales, lo que necesitamos son los ángulos de conducción.
Ahora, también hay otras cosillas que vimos diferentes. Esto se integraba desde 0 hasta pi para el rectificador de onda completa, porque la onda se repite dos veces. Entonces se integra desde 0 hasta pi y después desde pi hasta 2pi es multiplicar por 2 porque vamos a tener el doble y eso queda dentro de la raíz. Por eso es que aquí sale un raíz de 2. Pero entonces, la idea es que los límites de integración y esas cositas hay que ponerles mucho cuidado y ahí vamos a hacer algunos ejercicios para recordar todo esto, pero esto va a servir de formulario por lo menos de momento. En los exámenes de este curso, ustedes pueden llevar un formulario hecho por ustedes, eso es importante. Entonces, todas estas ecuaciones les van a servir para hacer su propio formulario. La idea es que tengan fórmulas, que no tengan tantas gráficas ni tantos dibujitos de circuitos, solo las fórmulas. Entonces, el formulario lleva solo ecuaciones y lleva los nombres de las ecuaciones, como este es el voltaje promedio de un rectificador de media onda. Este es el voltaje RMS de cualquier onda periódica. Eh, y así. Entonces, estas son nuestras ecuaciones. Los rectificadores, entonces, tienen salidas de corriente directa, pero no son continuas. Y a eso es a lo que vamos a ponerle atención ahora. Entonces, habíamos visto aquí en todo este repaso que cuando queremos convertir señales de alterna a señales directas, hay varios elementos a los que hay que ponerles atención. Principalmente, lo que yo quiero es un circuito que lo pueda enchufar. Y aquí está el enchufe y el enchufe es de 120 voltios pico. Que también teníamos la discusión de si aquí en Costa Rica son 110 voltios pico. Entonces, hay compañías, las compañías de distribución de energía tienen manuales de cuánto puede tener este valor durante el día, durante la noche, porque también es variable. Entonces, sé que existe una de la Compañía Nacional de Luz, variaciones de red eléctrica. Y en este documento, eventos de la red de distribución. Dice, por ejemplo, que esta compañía en un 2% del territorio, aproximadamente el 40% de la demanda energética nacional. Entonces, cubre una región pequeña, pero con un 40% de la demanda energética del país. Entonces, es bastante importante. Dice que tiene niveles de tensión de residencial, que son las que llegan al toma corriente, como por ejemplo esta que estábamos buscando, 110 o 120, tiene niveles de tensión medias, que son de 13,8 kilovoltios o 34,5 kilovoltios. Quiere decir que esto pues va en el toma corriente, aquí está el toma corriente de la casa. Al es ¿verdad? No sé. Pero entonces el toma corriente de la casa viene de un poste, el poste va a ser más o menos así, que tiene aquí un transformador, y eso es a lo que voy. El transformador me permite elevar o reducir el voltaje y aquí normalmente en las distribuciones tengo tres líneas que tienen aquí como unos aislantes, no sé si los han visto. Cuando ustedes andan ahí en bus o en carro o caminando o como quieran, van a ver que están estas tres líneas y están separados como por unos aislantes. Eso es para que los cables no se toquen. Estos cables son de más tensión. Estos son o de 13,8 kilovoltios o de 34,5 kilovoltios. Y después de esto, después de mucha distancia, estos van a llegar a una subestación donde también tenemos ahí postes y tenemos otros transformadores que son los que llevan esta energía ya a través de todo el país. Y estas líneas tienen como un hilo arriba y tienen varios hilos aquí abajo. Que estas son los de más larga distancia y la energía se envía en un nivel todavía más alto. Pueden ser 100 kilovoltios o más. Entonces, aquí está. Los circuitos se alimentan a 120 voltios, pero esos 120 voltios son nominales. Y existe una regulación que dice que hay eventos temporales en la red de distribución que pueden variar el voltaje hacia arriba o hacia abajo de
desviación con respecto a la tensión nominal. Entonces, si aquí tenemos una variación de 0% con respecto a la tensión nominal y la tensión nominal en Costa Rica es de 120 voltios, entonces aquí tendríamos que usar 120, ya no 110. 120 voltios debería garantizar la empresa de que tengamos en el toma corriente durante la mayor parte del día. Pero existen eventos, por ejemplo, si cae un rayo y el rayo cayó aquí en la subestación, entonces debería haber un circuito o varios circuitos que protejan a toda la red de distribución y en el toma corriente se permite que la variación sea de hasta 400% si el tiempo dura menos de 500 microsegundos. Si dura entre 100 microsegundos y 500 microsegundos, yo puedo aceptar una variación de un pico de 400% de tensión. Y por eso es importante proteger los tomacorrientes, proteger los equipos de cómputo, por ejemplo, con UPS, con sistemas que eliminen los rebotes y los picos. Em, y durante más de un segundo, ¿verdad? Si yo mido la tensión del toma durante más de un segundo, yo no puedo tener un evento sostenido por más de un segundo de una desviación de más menos aquí, de más de 10 segundos más menos 10%. Pero eso significa que sí es aceptable tener variaciones de tensión de un 10%. Y lo otro que significa es que durante el día la tensión nominal puede, si es de 120, puede bajar hasta 114 o hasta 126, que es tensión normal, y tolerable inclusive hasta 110 o hasta 127. Entonces, estos 120 pueden llegar hasta 127 voltios pico durante la noche, que es cuando las compañías no están consumiendo tanta energía y entonces el nivel de tensión disponible es más alto, o hasta 110 voltios como mínimo. Y yo voy a tener variaciones durante el día o durante la noche de cuántos equipos estén conectados. Entonces, es importante diseñar convertidores que entreguen la misma cantidad de tensión, porque si lo que yo estoy diseñando es un cargador de teléfono, ¿verdad? Si aquí tengo el toma y la tensión aquí es variable, yo necesito primero convertirla a un voltaje más manejable. Entonces, de pasar de 120 necesito voltios pico, necesito pasarla a 5 voltios pico, por ejemplo. Y después, esta sería pulsante, pero ya de 5 voltios. Después necesito pasarla por un circuito que filtre y que me dé la salida lo más parejita posible y que no importa si aquí sube un poquito el voltaje, digamos que llegue a 125, aquí va a subir un poquito, ¿verdad? Si 120 es de 5, entonces 125, ¿cuánto es? Habría que hacer una regla de 3, entonces sería 5 por 125 entre 120, ¿verdad? El voltaje pico a la salida de ese circuito, cuando la entrada sube un poquito, también va a subir un poquito. Entonces tendríamos 5, 125 por 120. Y si le doy Shift igual, esto me da de una vez 5.2. Entonces podría tener hasta 5.2 voltios pico. Significa que la salida puede estar a 5 voltios, pero deberíamos tener un circuito aquí que estabilice la señal en 5, aunque haya ligeras variaciones. Y luego, bueno, la subestación tiene aquí unos transformadores también más grandes que elevan la tensión para que se pueda distribuir aquí a más de 100 kilovoltios por las largas distancias. Entonces hay en general diferentes niveles de tensión y nosotros nos concentramos en lo que vemos en el toma corriente. Los convertidores de corriente alterna a corriente directa, como les decía, son los que nos permiten conectar un teléfono, por ejemplo, al toma corriente y obtener 5 voltios de corriente directa. Lo que les decía también anteriormente es que la corriente que va por este toma corriente aquí, eh, ya en el cable que lleva 5 voltios, puede llegar a varios amperios. Hay especificaciones para el USB y en USB 3.2, 3.2 con Quick Charge la corriente puede llegar hasta 5 amperios, me parece. Vamos a ver. Quick Charge USB. Bueno, hay diferentes valores. Y entonces dice que con Quick Charge 2 yo tengo 36 watts de potencia en el adaptador, puede llegar a 2 o 3 amperios dependiendo del conector y en el Quick Charge 4 hasta 5 amperios. Entonces por aquí pueden pasar desde 3 hasta 5 amperios inclusive para cargar ese dispositivo. Eso es mucha corriente.
Bueno, ya esos son los, seguro los más modernos, pero 3 amperios hasta 5 amperios es como que fluya por el por el, perdón, por el cable. La idea de cambiar un voltaje alto a un voltaje más pequeño usando transformación, bueno, por lo menos aquí este cargador no va a funcionar de esa manera, pero en un transformador yo puedo convertir voltajes más altos a voltajes más pequeños haciendo un intercambio de la corriente. Porque si no, imagínense que todas las casas usen estos 5 amperios, digamos, para conectar un dispositivo, entonces 5 amperios más 5 amperios más 5 amperios, entonces nos da una cantidad de corriente muy grande, que sería la corriente que circula por afuera si toda la distribución se hiciera en CD a 5 voltios. Lo que hacemos es que distribuimos 120 en alterna y hacemos una conversión de energía. Esa energía la hacemos con transformadores. Aquí abajo dice que sí, esta es la versión resumida, pero hay un curso de electrónica de potencia donde hay versiones más avanzadas. Les decía que los convertidores son circuitos de uso cotidiano porque siempre los usamos, como el cargador. Involucran la recarga de baterías para teléfonos, para laptops, tablets, alternadores de un automóvil. Por ejemplo, si ustedes tienen un automóvil, el automóvil tiene una batería, ¿no? Ahí va a tener una batería. Y esa batería necesita recargarse porque la batería se usa para encender el automóvil. Entonces, cuando el motor está en marcha, tiene un generador que se llama, tiene un generador interno, pero el generador también utiliza la energía mecánica rotativa que hay dentro del automóvil. Y entonces esa energía rotativa me da corriente alterna y yo necesito convertir esta corriente alterna en corriente directa. Entonces lo que uso es un alternador para poder tener una señal de corriente directa que pueda recargar una batería en CD. Los alternadores también se pueden investigar en Internet. La ventaja es que ahora hay mucha información, pero son circuitos que convierten de corriente alterna a corriente directa para poder recargar la batería cuando el carro está funcionando. La distribución se hace en CA por facilidades de transmitir potencia en largas distancias, que fue lo que les conté hace un rato. Pero las baterías operan en CD y hay que recargarlas con CD. Entonces, la conversión de ese voltaje se hace con los convertidores. El transformador es uno de los elementos principales de estos circuitos. La clase de hoy es un poco teórica, pero tiene algunos problemas, unos ejercicios al final. El transformador es un elemento, una, se llama una máquina electromagnética que permite aumentar o disminuir voltajes de CA a partir de la inducción mutua. Entonces, la idea es que con un transformador yo puedo elevar el voltaje o disminuir el voltaje en distintos circuitos. Es muy importante esta palabra de corriente alterna. Un transformador necesita CA para poder funcionar. Los transformadores no funcionan en CD y son circuitos exclusivamente de corriente alterna. Tiene dos puertos, cada uno se conecta a un arrollado de cable que comparte un núcleo de material ferromagnético que es un conductor para la señal magnética, para un campo magnético. Es como un conductor, pero un conductor magnético. Y entonces no puede ser cualquier metal. A la bobina uno se le llama primario y a la bobina 2 se le llama secundario y tiene los colores al revés el dibujo. N1 es el primario y N2 es el secundario. Y el símbolo de un transformador es la bobina del primario. Tiene dos líneas que representan el núcleo ferromagnético y tiene el secundario. Eh, Los arrollados de cable tienen entonces n vueltas alrededor de ese cable y el secundario tiene n2 vueltas. Y eso son vueltas físicas. Yo puedo hacerle 500 vueltas, yo creo que son poquitas. Vamos a ponerle 2500 vueltas al primario. Y con la relación de espiras, yo puedo calcular cómo se van a amplificar o atenuar las tensiones en estas bobinas, porque cada espira me induce cierta cantidad de campo magnético en el núcleo ferromagnético. Entonces, la bobina uno, cuando yo circulo corriente por aquí, me da un campo electromagnético que tiene que ver con la regla de la mano derecha,
donde yo paso la corriente en una dirección y tengo una inducción en el sentido horario. Entonces ahí voy a tener un campo magnético y como la corriente va en esta dirección, entonces todas las vueltas que pasen por arriba me dan campo magnético hacia allá, las vueltas que pasan para abajo tienen la corriente para atrás, entonces me dan campo magnético para el otro lado y al final yo tendría campo magnético en esta dirección. Ese es el campo magnético. La ley de inducción también se conoce como la ley de Biot-Savart y se puede buscar eh, para explicar mejor esto que les acabo de contar. La ley de Biot-Savart dice que un conductor, para buscar las figuras, está. Un conductor que conduce una corriente tiene un campo magnético en sentido rotacional, en dirección rotacional horaria, y entonces tienen campos magnéticos que rodean el conductor. Si hay un conductor que va para allá y el otro conductor va de vuelta, entonces tendríamos que hay inducción en sentido horario y el cable que va de vuelta tiene inducción en sentido contrario y la corriente va hacia un lado en medio de los dos conductores y en dirección contraria hacia afuera. Entonces, la idea es que dentro de la espira el campo magnético va en una dirección y fue lo que dibujé por aquí. Aquí tengo campo magnético y el campo magnético también cruza otra bobina. Así como la corriente me da campo magnético, el campo magnético me da corriente. Entonces esto me vuelve a dar campo corriente otra vez en la misma dirección. Si esto tenía dirección hacia este lado y aquí tenía dirección para acá, entonces me va a dar corriente en la espira y por aquí sale la corriente y por aquí entra la corriente. Em, si yo tengo en la entrada un voltaje, digamos que desde aquí hasta acá, en realidad no tiene polaridad porque yo esto lo conecto a una fuente de alterna y digamos que estos son 120 voltios pico, tengo que ponerle una marquita para decir en qué dirección va. Entonces yo podría ponerle una marquita a la terminal por la que ingresa la corriente y aquí le puedo poner una marquita a la terminal por la que ingresa la corriente. Entonces aquí tengo corriente en esta dirección. Podría ponerle el punto de polaridad, voy a ponerlo aquí abajo porque sería la terminal por donde ingresa. Si tengo el semiciclo positivo va por aquí y entonces esta terminal es la que me podría entregar corriente. Y entonces aquí voy a conectarle una carga. Los puntos de polaridad se le ponen al transformador para poder identificar cuál terminal va con cuál otra terminal. Y normalmente te marcan las terminales positivas, eso también. Entonces creo que a este dibujo se lo puse incorrecto porque yo debería poner el punto de polaridad del punto aquí en la terminal que es positiva, en la dirección positiva, digamos, si tengo una tensión positiva en el primario, esto me va a dar tensión positiva en el secundario que va hacia la carga, es decir, las señales están en fase. La relación de transformación es lo que me dice cuántos voltios pico van a salir aquí. Entonces, el voltaje pico en el secundario eh, va a depender del voltaje pico en el primario. Y la relación es que voltaje pico en el primario entre voltaje pico en el secundario es igual a la cantidad de vueltas en el primario entre la cantidad de vueltas en el secundario. Son directamente proporcionales. Y entonces, si yo quiero disminuir la tensión y qué sé yo, tener 5 voltios pico en el secundario, entonces necesito calcular la cantidad de vueltas, ¿ya? Y entonces tengo que ver que si le pongo 2500 vueltas al bobinado primario, ¿cuántas vueltas le tengo que poner al secundario? Entonces aquí N2, despejándolo de la ecuación de arriba, sería igual a N1 por el voltaje pico en el 2 entre el voltaje pico en el 1. N2 sería N1, que serían estas 2500 por 5 entre 120. Entonces N2 eh, sería 2500 por 5 entre 120. Entonces ocuparía 104 vueltas en el secundario. Me sobraron ahí unos decimales, entonces le podría poner 105 y tendría un transformador con esa relación. Ahora,
tengo que recordar, eh, si la relación era lineal o si era cuadrática. Creo que sí, creo que es directamente. Esa ecuación está bien. Ok, lo importante, o para explicar por qué es que ocurre la reducción de voltaje, lo que observamos es que cada vuelta del primario induce un pedacito de campo eléctrico, un paquetito de campo eléctrico. Y aquí yo estoy midiendo una fracción de ese campo eléctrico, o tengo menos vueltas y por eso es que puedo reducir el voltaje. Pero lo que no se ve aquí en este dibujo es que la cantidad de potencia en el primario tiene que ser igual a la potencia del secundario. Entonces, potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Podemos sacarlo con los valores RMS, tal vez no con el pico. Y entonces sabemos que el voltaje RMS en el primario por la corriente RMS en el primario es igual a la tensión RMS en el secundario por la corriente RMS en el secundario, con unos factores de potencia que pueden ser distintos en la entrada y en la salida por la cantidad de vueltas y la resistencia de los cables, pero vamos a omitir eso para otro curso. Entonces, estas relaciones lo que me dicen es que si yo pasé de 120 voltios pico, porque serían 100, al revés, y estos no son 120 pico, porque lo que decíamos es que son 120 voltios RMS en el tomo corriente. Entonces, eh, me equivoqué aquí en el 120. Digamos que son 120 RMS. Ujú. Y yo necesito 5 voltios RM, bueno, serían 5 voltios pico, que sería 5 entre raíz de 2 voltios RMS. Y yo al cargador le estoy sacando 5 amperios. Yo puedo sacar cuál es la corriente RMS del primario. Y eso me va a dar, ay, perdón, creo que toqué algo que no tenía que tocar. Perdón, ahí estaba metiendo gente. Si, si tengo esa relación, yo puedo despejar que la corriente RMS que necesito para que el secundario me entregue 5 amperios, la puedo despejar de esta ecuación. Entonces tendría que ser, esta la calculadora, 5 entre raíz de 2, que multiplica 5 amperios y que divide por 120 voltios RMS, me da una corriente de 147,3 miliamperios RMS en el primario. Entonces, lo que esto significa es, para volver al ejemplo del cargador, que yo puedo sacar 5 amperios a 5 voltios, 5 voltios y 5 amperios son 5 por 5, 25 watts, gastando 25 watts de corriente de la red eléctrica. Entonces, por aquí también tienen que entrar esos 25 watts, porque esos 25 watts tienen que ser DCA. La diferencia es que como son 120 voltios RMS, yo voy a tener 120 voltios RMS con una corriente de 147 miliamperios. Entonces la compañía eléctrica no ve los 5 amperios que estoy viendo yo en el teléfono. La compañía eléctrica ve una corriente mucho más baja que siempre, ¿verdad? Uno empieza a sumar todas estas corrientes en todas las casas que hay en cierta región y entonces tengo bastante corriente, pero por eso los cables están repartidos por todo el territorio. Entonces, en principio, la conservación de la potencia es el principio eh, que hace que un transformador funcione. Ya vimos la relación de transformación, que es, bueno, no le he puesto aquí de manera exacta, ¿verdad? Aquí en este caso sería de 120 a 5, pero me equivoqué con el voltaje pico, ¿verdad? Le puse voltaje pico y eran 120 RMS. Lo que correspondería para arreglar el ejemplo es que estos serían 170 pico. Y entonces en lugar de 120 tengo que poner 170 hasta 5 para poder obtener 5 voltios pico en el secundario y con esto podría ser un circuito apropiado para convertir, ¿verdad? Esta de abajo está bien porque son 120 RMS y estos son 5 amperios RMS, entonces la que falta es esta, 500 por 5
entre 170. Son 73 vueltas. 74, pongámosle. Y entonces, si yo quiero reducir de 175, tengo 2500 vueltas de un lado y 74 al otro. Yo puedo comprar cable que esté protegido. Tengo que poner cable para transformador, que es un cable que tiene una cubierta, cable para motores eléctricos. Sí. Y es un cable que tiene una cubierta, es como un barniz. Eso es un aislante, porque no puedo hacer que las espiras queden en cortocircuito. Y con ese cable yo puedo hacer los rollitos y lo otro que necesito comprar es un núcleo ferromagnético para transformador. El núcleo es un laminado de cable, perdón, de metales, por lo general se ve así laminado. No es un solo bloque de metal, sino que es un laminado porque en un solo bloque de metal yo tendría mucha corriente interna o corriente parásita, se llaman corrientes de eddy currents. En español no sé exactamente cómo se llaman corrientes de Foucault, está muy elegante, corrientes de torbellino, que esas corrientes es lo que uno podría apreciar si uno mete una taza metálica al microondas. No sé si a alguien le ha pasado. O sea, que agarran un vaso metálico, lo meten en el micro y es muy peligroso, no lo hagan. Uno no puede meter cosas de metal al microondas porque entonces el microondas le da radiación electromagnética al metal y en el metal se generan corrientes internas que pueden ser muy altas, que pueden sobrecalentar el material o incluso hacer chispas donde hay eh, saltos de tensión. Entonces es peligroso, pero la idea es que el núcleo ferromagnético se lamina para reducir el efecto de esas corrientes internas que se cortocircuitan entre ellas y que el campo magnético vaya en la dirección de estas laminitas, la que hay paralelo al aluminio. Eso se puede construir aparte. Uno compra las laminitas individuales y las pega con un tipo especial de goma. Y al final el transformador está todo engomado. Y eso funciona para construir transformadores a mano. Uno podría construirlos. La cuestión del núcleo es que tiene que ser un material ferromagnético y materiales ferromagnéticos hay poquitos. Son materiales que pueden conducir el magnetismo. Generalmente el hierro, el níquel y el cobalto son materiales ferromagnéticos y hay otros poquitos. La mayoría de transformadores se hacen de hierro y el hierro es un metal que es relativamente barato, bueno, tampoco tanto, ¿verdad? Pero es un metal que se usa para construir el núcleo de esos transformadores. Entonces se hacen de hierro y se les ponen los bobinados. Todo esto no es tan importante para el curso. Después van a tener otros cursos de máquinas eléctricas y de motores eléctricos y de transformadores. Y en esos cursos sí van a poder hacer todos estos cálculos. Por ahora no es tan importante hacerlos porque lo que vamos a suponer es que el voltaje en el primario se atenúa y se convierte en un voltaje en el secundario. Yo puedo calcular las corrientes, eso tal vez sí es útil, pues la potencia se conserva. Pero importante es la relación de transformación, saber que existe un componente que va a escalar de los 170 voltios pico de toma corriente a 5 voltios pico, que es lo que necesitamos para cargar nuestros dispositivos. Aquí está el funcionamiento con la ley de que la fracción en los voltajes es igual a la fracción entre el número de espiras y si conectamos un voltaje en la entrada vamos a poder medir con un osciloscopio el voltaje en el secundario cuando estamos atenuando. El transformador funciona para los dos lados, entonces si yo conecto el voltaje en el secundario me va a poder amplificar la tensión. Y entonces si yo le conecté 5 voltios pico del lado secundario, obtengo 170 en el primario. Depende de dónde conecte la fuente de alterna. Eso sí es corriente alterna. Y hay que tener mucho cuidado porque si yo conecto 170 voltios en el secundario de este transformador, en el primario me va a dar 170 por 170 sobre 5. Entonces me daría un montón de voltaje del otro lado y es posible que se me dañe. Porque las tensiones altas tienen campos eléctricos muy fuertes que podrían romper los dieléctricos de los materiales y entonces me da
se me puede dañar el dispositivo. Lo importante es ver que estemos conectando el voltaje en la entrada, que de verdad es el primario, para poder atenuar. Y abajo en la leyenda, no sé si se alcanza a ver, dice que aunque los voltajes sean diferentes, el transformador conserva la potencia constante en el primario y el secundario, que ya lo expliqué. La relación de corrientes es inversa a la de los voltajes. Uno podría decir que la corriente en el primario entre la corriente del secundario es igual al número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Y esa relación también funciona. Ok, ahora, entonces, resumiendo, si tenemos 120 voltios RMS en el tomacorriente, el tomacorriente tiene tres terminales normalmente. Bueno, tiene dos, pero la conexión de tierra es de seguridad y todos los tomacorrientes deberían tenerla. Yo creo que en instalaciones eléctricas modernas, todos los tomacorrientes es exigido que tengan una conexión con tierra. Esto es porque si existen corrientes que no calzan aquí, por ejemplo, que exista un pico de corriente en la terminal de la fase que no retornó por la terminal de neutro, estas se llaman fase neutro y esa sería la tierra. Entonces, técnicamente la corriente que envía por la fase tiene que volver por el neutro, pero si las corrientes no coinciden, porque tal vez hay un pico, en verdad que yo aquí una descarga en algún punto, o tal vez en el equipo me dio un pico de corriente que no se retornó, toda esa señal se puede ir a tierra, porque si no se descargaría a través del usuario, ¿verdad? La idea es que el usuario aquí no sufra de descargas eléctricas que podrían haberse ido a tierra. Entonces, para eso es la conexión de tierra, para que no sobre corriente que se pueda descargar a través de las personas. Ese muñequillo está bien feo. Entonces, esas son las tres terminales. Las que usamos en la fase, por decir la positiva o la que lleva la corriente, y el neutro, que es el retorno, que no debería tener ningún potencial, ¿verdad? La fase es la que tiene corriente y el neutro debería ser el retorno. Aquí puse que había corriente y que corriente de vuelta, ¿verdad? Pero es corriente alterna, entonces tiene las dos direcciones. La fase es el cable que normalmente es la conexión viva, digamos, y el neutro es el retorno. Está el transformador y si esta relación es de 100 a 10, ¿cuánto voltaje medimos aquí? Si estos son 120 RMS, en el osciloscopio mediríamos 12 voltios RMS, que son 17 voltios pico, ¿no? Porque aquí había 120 voltios pico, perdón, 170 voltios pico y 120 por raíz de 2. Em, entonces aquí está la explicación. Esto está con voltios en RMS y entonces en el secundario veríamos 12 voltios RMS. El transformador opera como reductor de voltaje, es lo que dice aquí. Reduce las tensiones que podemos tener en el circuito, pero si invertimos la conexión, el transformador puede aumentar el voltaje también. Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado, no ponerlo al revés. Porque si lo pongo al revés y tiene la relación de 10 a 100, yo pongo 120 voltios en la entrada y tengo 1200 voltios en el secundario. 1200 voltios ya es una tensión peligrosa. Bueno, todas las tensiones, hasta 120, hasta 10 voltios puede ser peligroso si pasa por lugares específicos, ¿verdad? Dicen que para causar fibrilación ventricular, se ocupan miliamperios de corriente que pasen por el corazón. Entonces, en realidad es muy delicado y por eso se trabaja con equipo de protección personal, aunque las tensiones sean de baja tensión. 120 es bastante alto, ¿verdad? 12 voltios inclusive, dependiendo de cómo sea la conexión. La ventaja es que la piel es un aislante, pero no es un aislante ideal. Entonces, 12 voltios también son tensiones peligrosas. Uno no debería trabajar con electrónica y decir que vamos a tocar los cables y que vamos, ¿verdad? Eh, en general, evitamos tocar los cables donde sabemos que hay energía. Aunque sean 12 voltios, nunca toquen un cable porque uno nunca sabe qué puede pasar. Ok, aquí está la gráfica como en simulación y entonces se ven los 120 del primario y los 12 voltios del secundario y ese circuito atenúa. Y aquí tenemos que los voltios RMS son voltios pico.
Importante es que el transformador no introduce desfase. Entonces, la señal de entrada y la señal de salida están en fase las dos, siempre y cuando respetemos los puntos de polaridad, que dice que este sería el potencial, la polaridad de la fase, y esta sería la fase del transformador. Porque en los transformadores físicos, si uno compra el transformador, lo que quiere buscar es un transformador físico. Tiene un puntito, bueno, en este está como pegado con un sticker, pero del otro lado debería tener un puntito también indicando cuál lado es cuál lado. Em, y entonces los puntos de polaridad son importantes. En cualquier transformador debería tener indicaciones de los puntos de polaridad. Bueno, entonces, ya mucha historia de transformadores. Estamos estudiando diodos y cuando conectamos un transformador con un circuito que tiene diodos, el voltaje se va a ir reduciendo. Entonces, en este ejemplo, el puente rectificador lo usamos para eliminar las componentes negativas de la señal y tenemos un transformador que va a reducir el voltaje primero. Esto se puede hacer en este orden o se puede hacer en el orden inverso. Yo puedo poner el puente de rectificadores conectado directamente al toma corriente, digamos aquí está el retorno, y yo puedo poner el puente primero. Entonces, la idea es que puedo poner aquí un puente, perdón por los dibujos. Entonces, el puente está primero, y si aquí tengo 120 voltios RMS, aquí voy a obtener 120 menos 0,7 menos 0,7. Entonces obtengo, bueno, y esos son en valores pico, ¿verdad? Entonces son 170 menos 1,4 son 168,6 voltios pico de este lado, cuando aquí tenía 170. Y después puedo poner el transformador. Y entonces de esos 168, aquí van a salir los 5 voltios pico, como un poquito menos, ¿verdad? Porque tuve una pérdida ahí, pero lo puedo hacer en el orden inverso y entonces tendríamos 120 voltios RMS son 170 voltios pico. Eso pasa a 12 voltios RMS, que dijimos que eran 17 voltios pico porque la relación es de 10. Este transformador tiene 100 a 10, esa es la relación de transformación. Y esos 17 voy a dejar 1,4 en los diodos porque este consume 0,7 y este consume 0,7. Y esos son los dos diodos que conducen. Entonces, a la salida tendría 15,6 voltios pico para este ejemplo, ¿verdad? Este otro, pues, si el transformador no es de 5 sino que es de 12, ¿verdad? 170 van a pasar a ser 16,86 voltios pico. Entonces, solo con el orden, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas, ¿verdad? El voltaje en la salida son voltios pico, pero el orden directo o el orden inverso me da diferentes pérdidas. ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? Si yo puse el puente al inicio, yo pierdo el punto 7 al inicio, bueno, el 1,4, pero esta tensión todavía es demasiado grande y entonces cuando la escalo, tengo la relación de 10. Entonces, el 1,4 se divide entre 10 y yo lo que perdí fue en 140 milivoltios en el voltaje de salida, porque hice la reducción en el primario. Pero si tengo pérdidas en el secundario, entonces ya aquí había escalado el voltaje casi de manera ideal y después consumí los 1,4 que esos ya no están escalados, entonces perdí más voltaje. Por lo tanto, es preferible poner el puente primero y después el transformador que poner el transformador primero y después el puente. Pero se pueden hacer las dos cosas, no está mal hacerlo de ninguna de las dos maneras. Lo importante es ver que voy a obtener más voltaje en un caso que en el otro, pero la potencia sigue siendo la misma en el circuito. Entonces va a depender de lo que necesite la carga. Entonces, como les digo, ninguna de las dos es incorrecta, pero sí hay una diferencia y no es ni tan pequeña, ¿verdad? Habría que calcular cuál es la desviación entre los dos. Pero bueno, eso está por ahí. Entonces, lo otro importante es que aquí en Costa Rica la red eléctrica funciona a 60 Hz. Pero hay otros países donde la red opera a 50 Hz. Aquí son 60 Hz.
en Europa son 50 y en Europa no son 120 voltios, sino que son 230 voltios RMS, lo que se transmite por los tomacorrientes. Son tensiones todavía más altas y son las tensiones que están en las instalaciones eléctricas de las casas. De hecho, yo tenía un adaptador de un tomacorriente, pero no lo veo, porque son muy curiosos. Estos tomacorrientes a mí me parecen demasiado inseguros, porque yo no sé si ustedes cuando enchufan algo, sí hay que tener mucho cuidado, pero si a usted se le va el dedo, por alguna razón, usted puede cortocircuitar con el dedo las dos terminales cuando ya estas terminales están adentro del tomacorriente. Entonces es peligroso. Yo siento que estos enchufes son muy peligrosos. Un tomacorriente europeo se ve así y me parece mucho más seguro porque tiene una hendidura, digamos, en la pared y entonces no hay forma de que cuando usted esté conectando el toma corriente, los palitos queden metidos en el toma corriente, en el enchufe, y que usted pueda tocarlos, porque incluso cuando ya el toma, sí, el enchufe está muy cerca de la pared, no hay espacio como para que usted meta la mano. Y las conexiones de tierra son esta arriba y esta abajo, que esa sería la tierra. Entonces, fase neutro y tierra. Pero bueno, así hay distintos estándares. Ok, esto sería entonces el transformador primero y después los diodos, o los diodos primero y después el transformador. También hay una diferencia en las tensiones pico que reciben los diodos, porque estos diodos de aquí operan con 17 voltios indirecta y 17 voltios en reversa. Entonces, estos diodos de aquí yo puedo comprar diodos 1N4001 porque soportan hasta 50 voltios de reversa y no pasaría nada. Los diodos de la derecha tienen que ser por lo menos 1N4004 porque estos son los que soportan 200 voltios de reversa. Estos son los 50 voltios de reversa. Entonces me pone un requerimiento más alto en los diodos, poner los diodos primero, porque son los que reciben más voltaje. Ninguno de los dos se va a dañar porque están diseñados para eso, ¿verdad? Y los diodos están diseñados para soportar cierta cantidad de conmutaciones. Entonces uno puede buscar aquí también, eh, pero bueno, es una cantidad de ciclos enorme, eh, que seguro tiene 10 a la no sé cuántos son, debe ser la cantidad de ciclos que puede, a las que puede operar un diodo sin que se dañe es una cantidad muy grande. No lo voy a encontrar porque normalmente no se reporta. Pero es como la mayoría de componentes, ¿verdad? Uno sabe que si compra un disco duro, el disco duro está garantizado que permita 3000 escrituras en cada celda y entonces le va a durar 10 años un disco de estado sólido. Y entonces puede operar con 3000 escrituras en una sola celda. Y así también hay dispositivos que les hacen pruebas para ver cuántas conmutaciones podrían hacer antes de que falle. La electrónica normalmente falla al puro inicio porque podría haber un punto de soldadura mal o una conexión incorrecta. Entonces es muy probable que el dispositivo falle al inicio. La cantidad de fallos durante la vida útil es baja y al final también empiezan a fallar otro montón. Entonces los fallos ocurren al inicio o ocurren al final. En medio, normalmente ya un circuito que está funcionando es muy difícil que se dañe durante toda la vida promedio que va a tener. Se va a dañar al final, pero es más o menos garantizado que durante no va a sufrir fallas. Bueno, obviamente hasta el final, pero la electrónica tiene cierta vida útil. Ok, ahora, cosas nuevas que tenemos que ver, pues, estábamos viendo transformadores bastante. Una vez que tenemos una tensión de directa que está hecha con pulsos, estos pulsos tenían el doble de la frecuencia del tomacorriente, entonces son pulsos de 120 Hz que llegan hasta 17 voltios pico, ¿verdad? Esto sería voltaje en este nodo X con respecto al tiempo. Y esa sería la forma de onda. Ahora, eso es porque aquí tenemos 170 voltios pico. Entonces, 17 voltios pico, considerando
modelos ideales para los diodos, pero dijimos que no son 17 sino que son 15.6 porque los diodos los pusimos después del transformador, ¿verdad? Creo que aquí están los diodos después. Ajá, todos estos han estado los diodos después. Se podía evitar poniendo los diodos antes, pero así está bien. Ok, entonces esos voltajes son eh, variables con el tiempo y yo necesito que el voltaje en la salida sea uniforme. Entonces, lo que normalmente se hace, la resistencia aquí está medio atravesada, no debería ir ahí. eh, porque si los otros circuitos la tienen, y si la tienen. eh, bueno, no importa. La cuestión es que esa resistencia va a cargar este condensador y el condensador, una vez que esté cargado, va a ser muy difícil que se descargue. Bueno, la cuestión es, depende del valor del condensador. Si yo pongo un condensador muy grande aquí, el condensador me va a ir acumulando tensiones. Entonces, acumula, 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 hasta que la tensión en el condensador sea bastante alta. Y bueno, el condensador técnicamente va a tener que cargar al valor del voltaje pico que tienen los diodos. Entonces, este condensador va a tender a cargarse hasta 15.6, ¿verdad? Si esto va a tener ciclos y ciclos y ciclos, el condensador va a ir cargando hasta que se llena a 15.6, que es el voltaje pico del puente de Dios. La resistencia está puesta aquí para que la carga no sea inmediata, porque si yo tengo un condensador completamente descargado y yo de golpe le pongo 15 voltios, la corriente que atraviesa este condensador sería una corriente muy alta, tiende a infinito, que la corriente de un condensador es la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador en función del tiempo. Si yo el condensador lo tengo en 0 voltios, voltaje inicial es 0 voltios y el voltaje final es 15.6 voltios, pero yo lo cambié de golpe, ¿ya? Yo ponía aquí la fuente 15.6, puse un interruptor abierto y tengo el condensador. Si yo cierro ese interruptor, la corriente es infinita y entonces podría pues dañar la fuente, dañar el condensador porque tiene un exceso de corriente. De hecho, no sé si han hecho la prueba de tener un condensador cargado, ¿verdad? Y ustedes lo cortocircuitan, eso pega un chispazo porque la corriente es infinita. La corriente obviamente es un cortocircuito, pero la corriente también es infinita cuando descargamos un condensador desde 15 hasta 0 de golpe, ¿verdad? Entonces, sea que vayamos de 15 a 0 o de 0 a 15, la corriente es infinita por ese circuito. Por lo tanto, la resistencia está colocada para que el condensador cargue en ciclos hasta que esté lleno. Los condensadores son como pequeñas baterías, ¿verdad? Porque tienen cierta capacitancia. La capacitancia va a depender de la carga y del voltaje. Y la ecuación siempre la confundo. La capacitancia creo que es carga entre voltaje. Voy a buscarla. Carga es capacitancia entre voltaje, entonces capacitancia es carga entre voltaje. Capacitancia es carga entre voltaje. Sí, está bien. Esa es la ecuación de la capacitancia en faradios de un condensador. Entonces, yo puedo acumular cierta cantidad de carga en coulombs y esa carga relacionada con cuál es el potencial que tengo ahí me va a dar la capacitancia en faradios. Es cuánta carga tengo adentro y cuánta tensión equivale. Y con eso entonces puedo tener el condensador cargado. Otra forma de verlo es que yo puedo tener cierta cantidad de carga, ¿verdad? Y la carga, si la empiezo a descargar en función del tiempo, bueno, cuánto tiempo me tarda sacarle toda la carga para ver qué tan rápido se va a ir vaciando. Entonces, de este circuito, lo importante es que cada vez que el voltaje en la entrada alcance el voltaje máximo, eso es el voltaje en X, cada vez que obtenga un pico de tensión, esto llega hasta 15.6. Este 15.6 va a empezar a darme corriente hacia el condensador, suponiendo que el condensador está descargado, inicialmente está en 0 voltios. De este lado yo voy a tener un pico de hasta 15.6. En ese pico máximo, la corriente que fluye por esta resistencia va a ser 15.6 menos 0 dividido entre la resistencia, pero eso es función del tiempo. Entonces,
El voltaje y la corriente van a ser funciones exponenciales. Eso se ve en el curso anterior, en el curso de corriente continua. Y uno sabe que un circuito RC va a tender a cargar completamente el condensador y la ecuación de carga de este condensador es 15.6 por 1 menos esta exponencial. Esta exponencial va a ir tendiendo a cero y al final todo termina siendo 15,6 porque tiene aquí el tiempo con un signo negativo. Eh, ¿Qué tan rápido carga? Va a depender de la constante tau, que es R por C. Constante tau la puedo calcular con la resistencia y la capacitancia, y eso significa que para cargar este condensador completamente yo necesito aplicarle los 15 voltios de manera sostenida por un tiempo de R multiplicado por C. Y ese R por C tendría que revisar cuánto vale la resistencia y de cuánto es el condensador para ver entonces cuánto tiempo necesita pasar hasta que el condensador esté lleno. Em, y si yo quiero este condensador descargarlo a través de una resistencia externa, la resistencia externa podría tener otro valor de resistencia. Entonces la idea es que cuando la onda en la entrada ya cayó, el condensador mantiene una tensión más alta que la tensión que está de este lado, porque ya la onda pasó por el voltaje máximo. Entonces si el condensador está cargado a 15 voltios, yo puedo descargarlo a través de una carga. Qué tan rápido se descarga va a depender de la resistencia que le ponga, pero yo tengo que asegurarme que la resistencia de carga me dé una constante de manera de que el condensador tarde más de medio periodo en descargar. Que el condensador va a empezar a cargar otra vez cuando venga el siguiente semiciclo y después va a cargar otra vez cuando venga el siguiente. Entonces yo necesito asegurarme de que el condensador, bueno, primero va a empezar a cargar y cargar y cargar. Cuando ya está completamente cargado, se me puede ir descargando, pero tiene que mantenerme la carga por medio semiciclo porque después va a llegar a cargarse otra vez. Después se descarga y después se carga otra vez, se descarga y se carga otra vez. Y entonces el voltaje en el condensador tiende a ser como el borde que acabo de dibujar. Carga hasta el máximo, se descarga en medio ciclo. Después carga hasta el máximo, se descarga en medio ciclo. Carga hasta el máximo, se descarga en medio ciclo. A esta variación se le conoce como el voltaje de rizo, porque en la salida voy a tener una señal que en promedio es de CD, pero no es completamente horizontal, sino que tiene desviación hacia arriba y hacia abajo sobre un valor promedio. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Pero por lo pronto, entonces, la idea es que tenemos transformador puente. La resistencia limita la cantidad de corriente que tengo que aportar para cargar este condensador, porque si no tendría corrientes infinitas. Entonces, esta resistencia carga este condensador de manera controlada y el condensador me va a descargar a través de una resistencia que no se muestra, pero esa resistencia es la que me provoca el friso. Si yo no tengo resistencia aquí en la salida, el condensador queda cargado permanentemente al voltaje máximo. Y si yo tengo una resistencia que me descargue el condensador en los semiciclos donde ya no está el voltaje máximo, entonces ahí tengo unas descargas que me dan el voltaje friso en la carga. También son exponenciales porque la resistencia del condensador me dan descargas RC. Entonces cargo con la ecuación de carga y descargo con una ecuación de descarga que posiblemente viene más adelante. Aquí está. La descarga son 15 voltios, 15,6 por la exponencial de menos T entre 120 entre RC. Porque eso tiene que ver con el periodo. Bueno, sería menos T entre RC. 1 entre 120 es como una fracción del periodo. Ok, entonces, en simulación, aquí hay bueno, creo que esta es solo una gráfica que se hizo a mano, no es una simulación. Dice que el voltaje en el secundario es esta línea que está en azul. La línea que está en azul sería el voltaje completo después de haber pasado por el transformador. Vean que todavía no está rectificado. Cuando pasa por los diodos pierde 1.7 voltios. Entonces, desde aquí hasta aquí hay 1.7 y ya estaría rectificado, entonces la gráfica roja es Vx, que es la tensión después del rectificador. Y después de este circuito, cuando cargamos el condensador va a ir cargando hasta que trata de alcanzar el voltaje máximo de 15,6. No va a llegar a llenarse por completo, pero va a tener una tensión que es bastante alta, muy cercana al voltaje pico, y se va a ir descargando
cuando la fuente de la entrada, que sería aquí el voltaje en OX, es menor, porque observen que cuando cargamos esto tiene 15,6 en su máximo y este empezaba en cero. Entonces este va a empezar a llenar. Digamos que ya se llenó. Después de un montón de ciclos llegó hasta 15,6. Entonces, si aquí tengo 15,6, pero el voltaje de este lado, como este voltaje está hecho en pulsos, ¿verdad? Cualquier valor de voltaje del lado izquierdo que sea menor que 0,6 me da corriente en dirección contraria. Entonces el condensador también se descarga a través de esta resistencia y por eso es que tenemos ciclos de descarga. Y lo que se busca es que en promedio el voltaje quede entre el máximo y un valor mínimo que sería la ecuación de descarga. Aquí están las dos ecuaciones. Entonces cargo con esta ecuación exponencial hasta un voltaje máximo y después descargo con una misma ecuación exponencial, pero ya no tiene este uno, ¿verdad? Porque entonces empieza en 15,6 y se empieza a descargar. Este empieza en cero y se empieza a cargar hasta 15,6 y esta otra empieza en 15,6 y va descargando. El tiempo máximo de descarga es desde el centro de la onda hasta el momento en donde la tensión del condensador es igual a la tensión de la onda que lo va a recargar, porque a partir de ahí tengo otra vez la recarga. Pero calcular este punto exacto es muy complicado. Hacer eso lleva bastantes ecuaciones diferenciales. Cuando lleguen ecuaciones diferenciales, uno puede modelar el condensador como la ecuación diferencial que les puse ahora. Y como la corriente del condensador es igual a la corriente de la resistencia, entonces yo tengo que C por la derivada del voltaje en el condensador entre el tiempo es igual a la corriente que tengo en la resistencia, que puedo sacarlo como la resta del voltaje de un lado con la del otro y puedo hacer funciones matemáticas para encontrar de manera analítica este punto. Eso se puede hacer, se lleva bastante rato, entonces no se hace. Lo que se hace es que si el condensador tiene que sostener la tensión todo este tiempo, es más fácil decir que tiene que sostenerla todo ese tiempo y un poquito más. Y desde el centro hasta el siguiente centro está el periodo. Entonces lo que decimos es que el condensador tiene que sostener el voltaje durante al menos, bueno, estos tres medios, que es el tiempo máximo durante el cual se puede descargar, porque es que va a depender de cómo se define el periodo. El periodo en esta onda roja sería desde el centro hasta el siguiente centro, que es un periodo completo, porque es el punto donde se repite la onda. Entonces vamos a contar la cantidad de milisegundos y vamos a mantener la tensión durante todo ese tiempo. Con eso podemos calcular entonces cuánta tensión se pierde. Y más adelante hacemos un ejemplo para hacer todo esto de manera eh, exacta. Entonces, de momento, el voltaje en el condensador carga y se descarga, carga y se descarga, carga y se descarga. Y lo que buscamos es que el voltaje de rizado sea lo más pequeño posible para que ese valor ande en un promedio, ¿verdad? Que sería alrededor del voltaje máximo. El voltaje rizo sería el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Y eh, eso sería cuánto hay desde arriba hasta abajo. Y se puede aproximar que el valor CD de esta señal, si yo tengo que hacer un promedio, normalmente debería ser la integral de todo esto, pero hacer la integral también va a ser muy complicado. Entonces yo puedo poner una línea en el medio y decir que el voltaje en CD aproximadamente es el voltaje máximo menos la mitad del rizo. Porque si desde aquí hasta aquí tenía el rizo, este es el voltaje del rizo, desde aquí hasta aquí tengo la mitad y entonces con el máximo y la mitad del rizo yo tengo el valor promedio de la onda de salida. Y bueno, todo eso son muchos cálculos. Entonces, lo importante sería hacer un ejemplo. Am, a la salida de este circuito se le deberían agregar más componentes para poder tener todavía una señal más estable, porque si esto varía mucho, a la salida yo necesito un elemento que mantenga el voltaje a pesar de que el voltaje de entrada cambie. Y los diodos se conocen por tener un voltaje fijo de 0,7. No importa cuánta corriente pase por el dispositivo. Sabemos que hay una exponencial que entre más corriente más voltaje, pero andan alrededor de 0,7. Entonces uno podría conectar un circuito con diodos en la salida para eliminar el rizado. Y esos circuitos se llaman reguladores de tensión. Em, el regulador es un circuito
que va a tomar como entrada una señal variable, siempre en CD, y la salida va a ser una señal fija. Entonces, esta es la idea de conectar un regulador de tensión. Existen reguladores que ya son comerciales, por ejemplo, todos estos componentes que están aquí abajo. El 7805 tiene una salida de 5 voltios, el 7812 tiene una salida de 12 y el 7905 tiene una salida de -5, pero ocupa, por supuesto, tensiones negativas en la entrada. El número del componente, ¿verdad? 78 son reguladores positivos y 79 son reguladores negativos. Y yo puedo comprar estos dispositivos. Voy a buscar un 7805 y se ve así. Este es un regulador de tensión. Ya viene todo preconstruido y entonces uno nada más lo conecta. Tiene una terminal de entrada, una terminal de salida y una terminal de tierra. Entonces tiene entrada, salida y tierra. Si en la entrada viene una señal que varía entre un máximo de 17 voltios pico, bueno, sería entre 17 voltios hasta, en realidad el que vimos era de 15,6 hasta 15,6 menos el rizo, que digamos que tenía un rizo de 1 voltio hasta 14,6, ¿verdad? Aquí podría estar 15,6 y 14,6, entonces el voltaje promedio va a estar en medio de esos dos. Uno conecta el regulador sí consume cierta cantidad de tensión, necesita una tensión más alta en la entrada, pero a la salida me puede dar 12 voltios, me puede dar 5 voltios, dependiendo del regulador que conectemos. Y tienen especificaciones de corriente. Este circuito, yo le puedo conectar cargas y las cargas pueden ser variables, eso ya no importa. Entonces puedo ponerle cualquier resistencia siempre y cuando la corriente no sobrepase el límite del regulador. Generalmente vienen también dimensionados para 1 amperio. 1,5 dice este, está en Amazon, entonces no confío. Pero este sí dice que los regulares 7800 o 78 de la serie 78 pueden tener una corriente de salida de hasta 1,5 amperio. Y el voltaje de salida nominal hay de 5, de 8, de 10, de 12, de 15, de 24. Tienen por dentro un circuito enredadísimo. Este circuito no lo vamos a ver. Ese sería, lo veríamos en circuitos discretos que es otro curso. Em, Muy importante es que para producir tensiones de salida, el regulador necesita como mínimo, por ejemplo, si ocupamos 5 voltios en la salida, como mínimo en la entrada ocupa 7, porque va a tener una pérdida. El regulador se deja una fracción de la tensión de salida, y entonces si yo no le pongo 7 voltios en la entrada al regulador que me va a entregar 5 en la salida, posiblemente la salida no me la sostenga en 5. Si quiero sacar 8 voltios, la entrada tiene que ser como mínimo 10,5 y puede variar, puede ser de 10,5 hasta 20, hasta máximo 25. Entonces, no importa que la entrada varíe en todo este rango, la salida va a ser estable, pero necesita como mínimo 10,5 para para poder sacar la tensión regulada. Y así hay diferentes. Entonces, las tensiones máximas van a depender del número de componente, ¿verdad? Y si en la entrada le pongo más de 25, puedo dañar el componente también para el 7805. Y corriente de salida, todos me dan 1,5 amperio. Entonces, con esta tablita yo podría construir circuitos que me den salidas reguladas. El más útil, pues el de 5 y el de 12. Si ocupo voltajes más pequeños, existen reguladores de 3,3 o de un factor variable. El 7805 funciona, pero hay otros componentes como em, el EM317. El LM317 es ajustable. Entonces, requiere un poquito más de circuitería, en particular una R1 y una R2, pero estos pueden ser variables. Y entonces yo puedo ponerle un potenciómetro, por ejemplo, a R1, y yo puedo tener voltajes de salida que sean variables. Hay una ecuación más abajo. Estas hojas de datos muchas veces traen instrucciones de cómo se usan. Y dice que en una aplicación típica se conecta la R1 y la R2. R1 me da un voltaje de referencia y R2 es el potenciómetro y la ecuación es esta. Entonces dice que el voltaje de salida es el 1,25, que es el voltaje interno de referencia. Este no hay que ponérselo, este se genera solo, multiplicado por este número. Y esta parte de la derecha normalmente se puede aproximar a cero.
dice que es omitible o despreciable en la mayoría de aplicaciones. Entonces, esta de aquí es la ecuación con la que yo puedo diseñar reguladores de diferente valor. Entonces, si yo quiero un 317 aquí, LM, y quiero obtener 3.3 voltios a partir de cualquier valor de tensión disponible, yo tengo que calcular con esta ecuación de diseño que el voltaje de salida va a ser el voltaje de referencia, que es 1,25, por 1 más la resistencia R2 entre la resistencia R1. Yo podría fijar una de las dos resistencias, por ejemplo, esta R1 a 240, que es lo que recomienda la hoja de datos. Y puedo despejar R2 para obtener el voltaje que yo ando buscando. Entonces, si aquí le pongo 3.3, esto lo despejo y podría construir un regulador que me entregue una salida de 3.3 voltios. Entonces, ya hay un componente que permite estabilizar el voltaje. Ese es el regulador y pues es nada más de conseguir uno apropiado. Puede ser de los reguladores fijos o de los reguladores em, ajustables como este 317. El 317 tiene otra familia que es el 3117, que también es ajustable, se parece mucho, va a tener distintas características que este otro, entonces hay que leer la hoja de datos para ver cuáles son las diferencias, ¿verdad? Los dos los fabrica Texas Instruments. Este dice Texas Instruments y este también. Entonces, el 117 es el viejito y dice que el más nuevo es el 317. Entonces, el 117 es antiguo, el 317 es más reciente, pero los dos pueden proveer la misma tensión ajustable de salida. Por ejemplo, aquí está la aplicación típica y el voltaje de salida. Este circuito también tiene un condensador a la izquierda y un condensador a la derecha. Estos son recomendables porque en un circuito que ya está fabricado, la fuente puede estar conectada con un cable y ese cable puede estar muy lejos de este componente. Sobre todo en los PCBs que se fabrican con pistas planas, ¿verdad? En un PCB yo tengo conductores, ¿verdad? Que son de cobre, que normalmente son delgaditos y yo no puedo enviar demasiada carga a través de estas pistas. Entonces, si un componente está consumiendo demasiada corriente, posiblemente el cable se queda sin carga temporalmente y por eso tenemos condensadores que acumulan carga a la izquierda y a la derecha para no perder la cantidad de carga disponible que puede entrar o salir de este componente. Entonces, normalmente los reguladores se usan con condensadores a ambos lados y este circuito también lleva un condensador al lado izquierdo y llevaría un condensador al lado derecho que permiten estabilizar el circuito ante variaciones muy altas de corriente tanto en la entrada como en la salida. Esta es una forma de hacer los reguladores y la otra forma es usar diodos Zenners. Y los diodos Zenners son diodos que también mantienen un voltaje constante. Entonces, la otra opción es, en lugar de conectar el componente, poner un circuito que está hecho con una resistencia y un diodo de algún tipo. Si pongo un diodo de silicio, la salida es de 0.7 voltios. Porque cualquier exceso de voltaje que ocurra en esta línea, por ejemplo, si esto llega a 10 voltios, aquí tendría 9.3 porque el diodo se deja a 0.7. Entonces, si esto varía hasta 15 voltios, el voltaje en la resistencia va a fluctuar, pero la salida va a permanecer constante. Entonces, esto es un regulador hecho como a pie, digamos, un regulador hecho con diodos de silicio. Y yo puedo conectar en lugar de diodos de silicio un diodo Zener. Los diodos Zener, creo que les había dicho que se usan al revés. No sé si se los dije. Porque tienen un voltaje en reversa. ¿Se acuerdan la curva de transferencia de un diodo normal? En directa empieza en 0.7 y en reversa, aquí hay un corte de escala y tiene un voltaje de ruptura de menos 400 voltios, por ejemplo. Entonces yo lo uso en todo este rango. Los diodos Zener tienen un voltaje de ruptura pequeño y ajustable. Entonces yo puedo tener un Zener con un voltaje de ruptura en reversa que sea de menos 12 voltios, por ejemplo. Y entonces el Zener se va a dejar 12 voltios siempre que el voltaje en la parte de la izquierda sea mayor. Pero como lo que tenía del lado izquierdo era un condensador cargado a 17, esta resistencia se va a dejar la diferencia, que la resistencia se dejaría 5 voltios
y me da 12 voltios en la salida, y esos 12 voltios son fijos. El problema que tiene el Zener es que me da los 12 voltios solo cuando fluye una corriente muy constante. Yo tengo que asegurarme que la corriente por aquí son exactamente 5 miliamperios para que el Zener me dé esos 12 voltios. Entonces, la corriente que entra por aquí y la corriente que yo le saco a la carga tiene que estar muy controlada. Y esa es una limitación que tiene el Zener, que solo me funciona para cargas fijas. Yo no puedo tener cargas variables porque entonces la corriente del Zener se me desajusta. Los Zener son bastante viejitos, entonces es una forma antigua de hacer los reguladores. Lo mejor en estas épocas es comprarse el regulador que ya viene en circuito integrado. Y con eso dejamos de sufrir. Entonces la recomendación es poner el circuito regulador ya listo. Aquí viene en el texto que podemos usar la resistencia con un diodo Zener y eso nos estabiliza la tensión a un valor aproximado. En la práctica lo mejor es colocar el circuito integrado, que es un regulador de tensión, recibe tensiones superiores a cierto valor mínimo y entrega un valor estable en la salida. El diseño em, lo que dice es que el voltaje del regulador o del diodo Zener tiene que ser menores que el voltaje de entrada del dispositivo. Entonces, tenemos voltaje máximo del rizado y voltaje mínimo del rizado. Y de aquí para abajo yo necesito que la tensión de salida del regulador sea menor que el valor mínimo del rizado por un margen de alrededor de 2 voltios. Es decir, si yo tengo aquí un nivel de rizo y la parte inferior llega a 14,6, yo podría regular a 12, pero no podría regular a 15. O sea, la salida puede tener tensiones de 12 o menos. Y si puedo hacer 12, puedo hacer 8, puedo hacer 5, puedo hacer 3,3, puedo hacer cualquier cantidad de fracciones aquí hacia abajo. Entonces, uno también puede conectar reguladores en paralelo. Yo aquí puedo poner otro regulador y otro regulador. El problema es que la corriente que yo le saque a estos reguladores no puede ser más que la corriente nominal de los diodos, ¿verdad? Yo no me puedo pasar de un amperio. Entonces, si a este le saco un amperio, a este otro y a este otro, posiblemente ocupo reforzar este puente o comprar un puente de más corriente, ¿verdad? Yo puedo comprar un puente de diodos de 10 amperios. Y entonces hay puentes de diodos de 10 amperios que ya no están hechos con el 1N4004, por ejemplo. Entonces aquí cerramos esto. Vamos a ver. Y entonces puedo buscar estos Mauser. En Mauser existe una cantidad infinita de componentes. La puedo filtrar. A esta página se le llega desde todos los productos, semiconductores, semiconductores discretos, diodos, rectificadores, puentes. Y todos estos son puentes. Bueno, hay 4.700 puentes. Ya el que estaba anterior estaba filtrado porque yo quería que la corriente máxima, o sea, corriente directa sea de 10 amperios. Bueno, hay puentes de hasta 300 amperios. Entonces, si quiero 10 amperios, aquí van a venir trifásico o monofásico. Este sería monofásico y me quedan 123 dispositivos. Yo aplico los filtros. Y puedo buscar por voltaje reversa, digamos que necesite como mínimo de 200 y más. Y entonces aplico los filtros y me quedan 94 componentes. Cualquiera de estos puede servirme para hacer un circuito que entregue por lo menos 10 amperios de corriente. Y tiene terminal positiva y negativa, que es la salida, y terminales de entrada. Entonces, así podría comprar cualquiera. Si compro solo uno, me cuesta $1 más el shipping y todo lo demás. Y si los compro en lotes de 10 o de 100 o de 500, ¿verdad? Ahí el precio va cambiando. Eh, y básicamente esa es la idea ¿verdad? Si necesito un componente muy específico, la idea es entrar aquí, porque uno es mentira que se sabe el número de parte, uno se sabe el número de parte para los más famosos. Pero el diseño a la medida requiere ir a buscar componentes de una base de datos y Mouser tiene una muy buena base de datos. Eh, antes, y no sé si contar esto porque me siento viejo, antes en las electrónicas había manuales. Por ejemplo, ¿cómo en todas las electrónicas había un libro así, era como una guía telefónica. No sé si todavía usan guías telefónicas, yo creo que ya no tampoco después de internet. Pero entonces, esto era un libro gigante
que adentro traía todos los números de partes de toda esta compañía. NT yo creo que ya ni siquiera existe, porque era National, no sé qué, ¿verdad? Ah, bueno, aquí se puede piratear. Este, pero esta compañía ya no existe, pero fabricaba circuitos discretos o electrónica discreta. Y adentro tenía como los equivalentes al número de parte convencional. Entonces, por ejemplo, el 2N2222, NT equivalente. Y entonces, bueno, todos estos números eran más o menos parecidos al 2N2222, pero es que había componentes que empezaban con NT, ya casi no se usan, pero era una compañía que fabricaba dispositivos. Y bueno, en la actualidad, lo que hacemos es que buscamos en una base de datos que ya existe en Internet. Por ejemplo, la de Mouser es muy buena. Otra es, otras tiendas online existían. Bueno, Mouser es muy buena. Y con eso podemos diseñar todos estos circuitos. Entonces ya vamos llegando al punto donde obtenemos salidas completamente estables y fijas. Ya esto sí es corriente continua y me puede entregar hasta 1,5 amperes siempre y cuando los diodos soporten esa corriente. Si quiero reguladores de más potencia, habría que buscar también, ¿verdad? Aquí me meto en semiconductores discretos y aquí va a decir transistores, tiristores, módulos de potencia, diodos y rectificadores. No, yo lo que ando buscando son regulators. Y tiene que haber una página para los reguladores. De fijo viene aquí en productos, electrónica, bueno, ya le di clic. Semiconductores. Vamos a ver porque está fallando un poco el internet. Entonces, productos, semiconductores, discretos o integrados. Son circuitos integrados, porque un regulador es un circuito integrado. Y de los circuitos integrados, puedo buscar la clasificación. No me sirve, no encuentro los reguladores. Vamos a buscar Regulators. Entonces lo llegué por Google. Y de los reguladores yo puedo buscar con rangos de tensión y con corrientes de salida. Entonces, si ocupo un regulador de tensión, hay reguladores de hasta 700 amperios. Si quiero un cargador de Quick Charge de 5 amperios, puedo buscar este de 5 amperios. Y aquí ya va a haber un montón que están bloqueados, pero en realidad no me interesa tanto, ¿verdad? El voltaje exacto, porque hay unos que son ajustables. Entonces, yo quiero reguladores de 5 amperios y obtuve 800 resultados. Y hay unos que dicen switching, que switching son más parecidos a los que usan los cargadores modernos, que ya un regulador de voltaje de tipo switching a veces ni siquiera necesita transformador. Por ejemplo, em, switching DC power supply. Estas son como fuentes de laboratorio, ¿verdad? Y son diferentes en la construcción interna. Entonces, hay unas que son lineales, que son las que estamos viendo, que tienen todo y el transformador y esas cosas, y las switching tienen como circuitos de condensadores conmutados que tienen aquí un transistor que enciende y apaga, pero como no hemos visto transistores, todavía no podemos ver estos diagramas en su totalidad, pero esta sería una fuente switching o una fuente que puede entregar cierta cantidad de tensión en la carga sin necesidad de un transformador. Entonces, el ajuste entre V-in y V-out no lleva transformadores en medio y eso hace que la electrónica se pueda hacer más compacta. Por ejemplo, un cargador de iPhone. Estos cargadores, pues en un cuadrito de este tamaño, meten toda la electrónica que se necesita para pasar 120 a 5 y aquí mentira que hay un transformador adentro. Entonces, uno podría buscar schematic y posiblemente es una fuente switching. No lleva transformador. Entonces estos de aquí son mentira, ¿verdad? Este es como el que estamos viendo, que sí funciona, pero nos va a quedar con el transformador, ¿verdad? Y aquí hay un circuito que lo que lleva son lleva un cuadrito, un puente de diodos y después lleva como rectificadores, como reguladores de voltaje de tipo switching. Entonces ya no lleva transformador. Aquí sí veo unos, pero la cuestión es que estos circuitos ya son mucho más avanzados.
Esta es como la plaquita. Entonces hay gente que lo ha desarmado y que ve todas las partes que lleva y aquí obviamente no hay transformadores. Entonces tiene los diodos del puente y un integrado de control y algunos otros componentes, pero no tiene ningún transformador. Entonces, un rectificador con regulador de muy alta calidad en un paquetito pequeño. Eh, bueno, entonces, para no salirnos demasiado, porque ya me queda muy poquito tiempo, en la presentación vienen algunos ejercicios. Bueno, viene este y después viene algo de los diodos Zener. Pero los diodos Zener, les dije, no me interesa verlos con mucha profundidad porque ya casi no se usan. El diodo Zener es muy difícil de conectar y de diseñar y si la carga varía, se nos puede quemar muy fácil. Entonces, es altamente recomendable conectar reguladores ya disponibles. Ustedes buscan en Mouser el regulador que necesitan para lo que quieran hacer y pueden hacer una fuente de un cargador de teléfonos de hasta 5 amperios. Tampoco es tan sencillo porque los teléfonos, ¿verdad? Si usted los conecta a cualquier cargador, van a cargar a una corriente baja porque no saben cuál es la capacidad del cargador. Los teléfonos no van a empezar a conducir de golpe toda la corriente sabiendo que pueden dañar un cargador. Entonces la corriente de carga es estable y tiene un protocolo de comunicación que se habla con el cargador y le dice, ok, yo soporto Quick Charge, ¿usted cuánta corriente me puede dar? El cargador responde y le entrega la corriente que pueda dar de acuerdo con el protocolo. Pero entonces hay una comunicación que se hace entre el cargador y el teléfono, que ahora es medio inteligente, porque si no, un teléfono perfectamente puede dañar los cargadores de baja potencia. Entonces, el teléfono siempre va a cargar a una corriente baja, va a comunicarse con el cargador y le va a decir, ok, usted soporta Quick Charge 4. Y entonces el cargador le va a decir, sí, sí soporto, y entonces tome la corriente. Más o menos, pero ya eso es más avanzado. Por ahora tenemos un problema relacionado con lo que podríamos esperar en este curso y el problema dice que si tengo un toma corriente de 120 voltios, RMS asumimos porque sabemos que es la tensión residencial, ya es evidente que estos son 120 RMS, aunque no diga nada. Tiene un fusible, el fusible es un elemento también bastante antiguo, pero es importante conocerlos. Los fusibles son elementos que se llaman, es un disyuntor termoeléctrico, no sé cómo se dice. Es con temperatura. Cuando la corriente por este cable sobrepasa cierto valor, el cable se calienta más de la cuenta y se derrite, y entonces deja de conducir y obviamente el fusible se daña, pero protege el exceso de corrientes. Entonces, el fusible está puesto ahí para que el filamento, si sobrepasa cierta cantidad de calor, se derrita y se desconecte. Habría que reemplazar el componente, ¿verdad? Pero normalmente es un circuito de protección que llevan muchos equipos. Después está el transformador y el fusible podría estar en el primario o en el secundario. Normalmente está en el primario para que desconecte todo y no haya ninguna tensión intermedia en el resto del equipo. Entonces se pone directamente con el tomacorriente. Está el puente, está un condensador de 470 y una resistencia de 1K. Lo que les decía es que estas dos se conectan normalmente en paralelo porque RL es la carga, que es lo que queremos encender. La carga podría ser variable porque un teléfono no consume la misma cantidad de corriente al inicio del ciclo de carga que al final. De hecho, cuando están completamente descargadas las baterías, consumen más corriente que cuando ya están muy cerca de estar cargadas, que consumen menos corriente. Pero entonces, en este diagrama, las preguntas son, ¿cuál es el valor de la tensión CD de salida? Entonces, vamos a observar que este circuito no lleva ningún tipo de regulador. El regulador sería un circuito que está después de este elemento. De hecho, la resistencia RL habría que moverla hasta después del regulador. Entonces, esta es una fuente no regulada. Y la tensión de salida vamos a ir calculándola. Entonces, si aquí tenemos 120 voltios RMS, significa que hay 170 voltios pico. La relación de transformación es de 9 a 1, entonces vamos a sacar eh, la novena parte. ¿No? Y si tenemos 170 y lo dividimos entre 9, eso nos da 18,88 voltios pico en el secundario, que todavía son de alterna y completas las senoidales. Aquí todavía tenemos una senoidal completa. Después del puente de diodos nos van a quedar 18,88 menos dos veces
el voltaje de los diodos, que serían 1.4. Eso nos deja 17.5 voltios pico como voltaje de rizo máximo. Porque recordamos que en el diagrama, ¿verdad? En función del tiempo, vamos a tener el proceso de eh, rectificación, donde tenemos la salida del puente de diodos. Entonces, esto llega hasta 17.5. Pero el condensador va a tener que llenarse aquí y se va a descargar un poco a través de esa resistencia. Esta descarga es una descarga RC que llega hasta la mitad más o menos del siguiente semiciclo. No llega hasta la mitad porque aquí hay un pedacito de carga, pero vamos a suponer que esta descarga ocurre durante todo el periodo de la señal de salida. Esto es T, y T es el inverso de 120 Hz porque la onda de salida tiene 120 Hz de frecuencia. No tiene 60, tiene 120 porque dijimos que es un rectificador de onda completa. Entonces, 1 entre 120 Hz es el periodo y es el tiempo durante el cual se va a descargar el condensador. Lo que yo quiero buscar es el voltaje mínimo. Entonces, eh, ya tenemos el valor de la tensión de CD del voltaje rizo máximo, que sería 17.5, y el valor de rizo es ver cuánto se cae la tensión. Entonces, el voltaje de rizo mínimo, que sería el punto final, se calcularía como 17.5 voltios, que serían voltios pico, por supuesto, multiplicado por la exponencial de E a la menos T entre RC, donde está la resistencia y la capacitancia. Y el tiempo, tengo que evaluarlo en el periodo completo. Entonces, el voltaje de rizo mínimo serían 17.5 voltios multiplicado por la exponencial de menos 1 entre 120 dividido entre la resistencia, que son 1 kilo ohm, por la capacitancia de 470 microfaradios. El voltaje de rizo mínimo o el punto final de esa ecuación de descarga lo calculamos con la calculadora. Son 17.5. Bueno, yo sé que eran 17.48, pero así está bien con dos decimales por la exponencial. Ahí. Y hay que ponerle el menos porque esa es una curva de descarga. Y ponemos fracción, arriba 1 entre 120, que sería un tiempo en segundos, y abajo la constante tau, que es R por C, también da segundos, porque faradios por ohmios debería dar segundos. Eso se puede hacer con el análisis de dimensiones. Podemos buscar cuántos ohmios en las unidades básicas del sistema internacional y cuántos faradios y cancelar hasta que dé segundos. Entonces, abajo va 1 kilo ohmio por 470 micros. Entonces, vamos a ponerle opciones, símbolos y micros. Y calculamos. Dígame, ¿tienen consultas? Sí, profe, disculpe, ¿por qué el Sí, voltaje que se usa para el rizado es 17.5 en el nodo del capacitor? sí, porque teníamos 170 que dividido entre 9 me dio 18, pero 18.8 restándole dos veces el voltaje de los diodos me dio 17,5. Entonces, la idea es que este voltaje, que es este, en realidad lo que dibujé en azul era el voltaje máximo de la onda de entrada, quedaría un poquito más para abajo. Ya es el voltaje de salida del transformador menos dos veces la tensión de los diodos de punto 7. Entonces serían, vamos a ponerlo, 18.88 menos dos veces punto 7. Eso me da 17.48, eran 17.5. Y no sé si eso está Sí, bien. profe, gracias. Listo, pura vida. Profe, Sí, y con la gráfica, noté que como que usted hizo las ondas seguidas. Eso no es solamente para el ideal. sí, eso es correcto. Entonces voy a hacerlo más bonito. Eh, La versión así con mucho entusiasmo vamos a hacerla. Sería la siguiente. El voltaje de salida debería tener cero. Aquí llega hasta 17,5
y después tiene un pedacito de cero, y este es el periodo. Después tiene cero, tiene otra vez el pedacito aquí, y después tiene cero otra vez, y este es 2t, y así. La onda de entrada llega hasta 18,88, la onda de entrada sí es hasta aquí arriba, y esa sí es completa, ¿verdad? Entonces, esta sería el voltaje después del transformador. Entonces, esto es el voltaje en el secundario del transformador. Vamos a ponerle V2 transformador. Y eso sería aquí, V2 transformador. Y la que está en azul sería el voltaje en X, que podríamos poner voltaje en X. Solo que eso sería el voltaje en X sin condensador de filtros. Yo quito este condensador y me queda esa curva azul. Con el condensador, entonces, ahora sí, cargamos hasta aquí, podría ser la en verde. Cargamos hasta aquí, que serían 17,5, y descargamos hasta la mitad del siguiente. Deberías cargar hasta aquí, pero vamos a decir que hasta el puro final aproximamos que esos dos valores son cercanos. Y ahí es donde tenemos desde aquí hasta aquí un periodo completo de, y ahí está mejor. Listo. Entonces, aunque haya pedacitos de no conducción, el tiempo que se descarga es exactamente lo mismo, es T completo, porque es desde el punto máximo hasta el punto máximo. Y después de calcular, esto en la calculadora dio 17,19 voltios. Le hubiera puesto un poco más de decimales al de arriba. Entonces, el voltaje rizo sería el voltaje rizo max menos el voltaje rizo mínimo. El voltaje rizo serían los 17,5 menos 17,2. Son 300 milivoltios, ¿verdad? Y entonces tengo 300 milivoltios de variación en este nodo. Quiere decir que tengo 17,2 hasta 17,5 sería el valor. Y el voltaje de salida promedio sería 17,2 más 17,5 entre 2, que es el punto central. O lo que sería igual es, como venía en la ecuación, 17,5 menos la mitad del piso, que serían 17 punto, no, 17 entre 2 y 5 la mitad es 35 voltios, que sería el voltaje exactamente en la mitad. Entonces, el dibujo está más o menos bien, ¿verdad? Este lo podemos omitir. Tenemos el dibujo donde se observa la tensión de salida, que es esta verde, y la tensión verde se vuelve a repetir porque aquí carga otra vez. Entonces, en el primer ciclo siempre tiene que cargar la tensión completa. A veces carga todo en el primer ciclo, a veces carga en varios ciclos y la tensión se va levantando. Pero después, ya en estado estable, aquí se cae hasta el siguiente, después vuelve a cargar, después se cae otra vez. Y ese valor, esa tensión verde sería el voltaje de salida. Y la última pregunta dice que si la tensión de la entrada disminuye a 105, es decir, ya no son 120, sino que son 105, ¿cuál sería la tensión promedio de salida? Hay que recalcular todo el problema, pero tenemos las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, de 120 pasamos a 105. 105 por raíz de 2 me da el voltaje pico en el primario, son 148. Lo dividimos entre 9, son 16,5 voltios aquí en el secundario. De esos 16 hay que restarles 1,4. Tengo 15 voltios aquí en el rizo máximo. Y esos 15 voltios, ¿verdad? Los podemos guardar ahí. Esos 15 voltios los puedo guardar en una variable. Puedo dar que esto me lo guarde, nada más le doy store en la variable A. Y entonces la variable A es el valor máximo. Y esto multiplicado por la exponencial me va a dar el valor mínimo. Entonces puedo poner 1 entre 120 entre R por C. Ese es el valor mínimo. Lo puedo guardar en B. Esto le doy store en B. Y entonces tengo máximo y mínimo, entonces es A menos B. Este es el valor del rizo, son 267 milis. Y el voltaje promedio en la salida sería A
menos la mitad del rizo, que la mitad del rizo sería A menos B entre 2 y obtendría un voltaje promedio de 15,066 voltios. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo de la clase. Vamos a parar aquí. Después venía algo de los Zenners, pero em, eso lo podemos revisar en un ratito. Dije que los Zenners no son muy importantes hoy en día, pero por lo menos este ejemplo de rectificador sí está bien. Sería muy bonito simularlo para ver que todos estos valores calcen. Eso se puede hacer también, pero la próxima semana veremos cómo nos va. Por hoy esto es todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Si no, ya nos podemos desconectar. Y gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a Gracias, ustedes. profe. Nos hablamos.